Capítulo 258. Choque de huesos blandos. Ese año cuando Duan Jian salió con su pipa, ella era una joven del condado de Wulin que luchó con su cabeza y tocó una canción con una cantidad incontable de seda roja. Esa inmortal cantante sin igual era en realidad su madre. En ese momento, por casualidad, mi madre conoció a Nangong Yan, que también era el señor de la 9ª ciudad de la secta Ru Fen. Sabía algo de poesía, tenía una boca dulce y era guapo. Mo Ran se detuvo, mi madre lo juzgó mal y se enamoró de él. A un lado, Sueme no pudo evitar sacudir la cabeza mientras murmuraba, ¿cómo es posible? Con una belleza arrojándose en sus brazos, ¿cómo podría Nangong ya negarse? Pero después de todo, tiene estatus y reputación. No se atrevía a decirle la verdad sobre sí mismo a un músico. Le mintió a mi madre y dijo que era el hombre de negocios de Lin Yi. Un invitado que vive allí. Habían estado en contacto día y noche. ¿Tu madre no se dio cuenta? Mo Ran se mofó. Si ella se hubiera dado cuenta, entonces no habría habido tantas cosas después de eso. Nangong Yan era muy bueno inventando mentiras, sin mencionar que solo había vivido en el lago Xiantan durante un corto periodo de tiempo. Mi madre no tuvo tiempo de descubrir su verdadera identidad. Más tarde, llegó una carta de Lin Yi. Después de que Nangong Yan recibió esa misteriosa carta, abandonó apresuradamente Xiantan. ¿No le preguntó tu madre a dónde iba? Se fue en medio de la noche y ni siquiera se despidió de mi madre. Fueron amantes durante varios meses. Al final, Nangong Yan solo dejó una pila de hojas de plata y un trozo de papel con la palabra "Do not remember" escrita en él, y desapareció de la faz de la tierra. Una cultivadora suspiró y dijo, «Suspire, estas chicas cantantes de la industria musical, estas camareras de Pear Garden, lo más difícil de encontrar es una persona sincera». También es bastante lamentable. Después de suspirar, no pudo evitar preguntar con curiosidad, ¿qué pasó después? ¿Tu madre no estaba dispuesta a ser abandonada por su amante y enviada a buscarlo? Mo Ran agitó la cabeza. Mi madre tenía una personalidad gentil y amable, así que era un poco tímida. Ser abandonada solo resultaría en que ella tragara agua amarga y no buscara problemas. Pero poco después, descubrió que estaba embarazada. Cuando la dama Wang escuchó esto, no pudo evitar soltar una. Sus ojos estaban bastante tristes cuando miró a Mo Ran, sin saber qué decir. La industria de la música estaba dispuesta a seguir acogiéndola. Pero solo si no tenía un bebé. Bailar ya no es tan hermoso para una mujer que ha tenido un bebé. No querían perder dinero. Mo Ran cerró los ojos. Mi madre se negó, y la mujer a cargo le pidió que pagara un gran rescate. Así, ella dio todos sus ahorros, todas sus joyas delgadas y suaves, e incluso sus zapatos bordados al mercado para ganarse su libertad. Planeaba ir a Lin Yi a buscar a mi padre. La señora Wang dijo en voz baja, era una mujer sin dinero. Como llegó del Xiantan a Lin Yi, Mo Ran dijo, alguien le estaba ayudando. ¿Quién es? Sun Feng era débil. La hermana Sun sabía que mi madre había dejado la tienda de música y la había perseguido hasta el final de la ciudad. Le dio todo el dinero que le quedaba a mi madre y le dijo que si no podía encontrar a mi padre, entonces él también podría venir a la torre de Jade borracho a buscarla y las dos hermanas podrían vivir una buena vida. Xuan Jing suspiró y dijo, por tener tanta lealtad, he subestimado a estas mujeres débiles. Jianon se preguntó, ¿qué pasó después? ¿Tu madre encontró a Nangong Yan? Después de un momento de silencio, Mo Ran se mofó, ella lo encontró. Aunque la identidad y el nombre de Nangong Yan eran falsos, no fue difícil para mi madre encontrarlo. Alguien exclamó, ¿eh? ¿Existe realmente un cielo que desafía el talento? No tiene la habilidad de trascender los cielos, es solo por una coincidencia. La gente se miraba con duda en sus rostros. ¿Cómo puede haber tal coincidencia? El alcalde de la secta Ru Fen raramente muestra su cara. De hecho, rara vez muestran sus caras. Una capa de oscuridad cubría la cara de Mo Ran. Sin embargo, el gran matrimonio y la luna llena de los niños se celebraron, y la secta Ru Fen tuvo una fiesta para celebrar en la muralla de la ciudad. Todos se quedaron atónitos cuando escucharon esto. ¿Podría ser que la carta que Nangong Yan recibió era para instarle a que volviera y se casara? Otra persona recordó, ahora recuerdo. La esposa de Nangong Yan parecía ser la hija de una familia rica y poderosa. Podría ser forzado a abandonar su relación amorosa y volver a casarse con esa chica rica. Mo Ran dijo con una expresión extremadamente indiferente,
No fue forzado a hacerlo. No es como si fuera a volver a casarse. La misteriosa carta que recibió entonces era en realidad una buena noticia. El líder de la secta de R.U. Feng le había dicho que su esposa estaba a punto de llegar y quería que volviera y la acompañara. Esto hizo que incluso la silenciosa expresión de Sue Senyong cambiara. Él dijo, entonces, cuando Nangong Yan tocaba en Xiantan, ¿era un hombre casado? Sí. Morran bajó los ojos, fue muy duro para él. Hablando de este asunto, su rostro ya no tenía una expresión de dolor extremo, y dijo con calma, Nangong Yan porque su esposa estaba embarazada y su cuerpo no estaba bien, por lo que es fácil dar a luz. Por eso salió a relajarse. Cuando conoció a mi madre, le gustó, así que mintió y dijo que nunca se había casado, lo que hizo feliz a mi madre. Alguien le pisó los pies con rabia y dijo, esto es peor que un animal. Su esposa estaba embarazada, pero él salió a hacer turismo y tuvo otro hijo. Suspiré, este Duan Jian es muy afortunado. ¿Podría Nangong Yan reconocerla? La respuesta era obvia. La multitud se agitó y se indignó mientras miraban con compasión a Morran. Sin embargo, a Morran no le importaba lo que los demás pensaban de él. Solo continuó narrando lo que le pasó a su madre. Era la primera vez en sus 2 vidas que hablaba abiertamente de este secreto. Además del dolor, también sintió una sensación de alivio. Morran dijo, en ese momento, Lindy estaba celebrando una gran fiesta para celebrar la victoria del maestro de la secta R.U. Feng sobre Liner. Cuando mi madre llegó a las torres de la 9ª ciudad, vio a Nangong Yan abrazando a su esposa e hijos mientras la gente se inclinaba ante él y rociaba el pastel Hichi. Mi madre no volvió a buscarlo. En ese momento, ya había gastado todo el dinero que le quedaba y ni siquiera podía permitirse el lujo de pagar su viaje de regreso a Lingyi. Después de medio año, me dio a luz en una leñera abandonada en Lingyi. Jianon se preguntó, ¿habéis vuelto a la torre de Jade borracho de Xiantan después? Morran agitó la cabeza. Cuando nací, mi cuerpo estaba muy débil. En menos de un mes, me enfermé y fui completamente incapaz de ir a ninguna parte. Para poder tratarme, le pidió a todos los médicos de la enfermería de la ciudad, pero nadie estaba dispuesto a ayudarla. Más tarde, cuando se vio obligada a acorralarla, finalmente me abrazó y trató de encontrar una forma de entrar en la secta R.U. Feng y encontrar a Nangong Yan. Ese año, una frágil madre apareció frente a su amante, llevando en brazos a un recién nacido que parecía un gatito. Ese hombre no tenía ninguna alegría, solo asombro sin fin, miedo e incluso rabia. Tenía una esposa e hijos encantadores. Su esposa era la hija de una familia prometedora, tenía un hijo, Baipan, que era adorable y amistoso. Duan Jihan era como un pedazo de mierda de rata en sus ojos. Ella quería arruinar su buena reputación y su reunión familiar. Era intranquila y amable. ¿Por qué debería reconocerlos? Temeroso de hacer un gran escándalo de esto, Nangong Yan le dio suficiente dinero para sacarla a ella y al niño de la secta R.U. Feng. Aferrándose a su última esperanza, dijo Duan Jian con lágrimas en los ojos, el niño todavía no ha dado un nombre, puedes. Miró con ira, su cara pálida como el acero. Lárgate. Piérdete. Este no es mi hijo, así que no seas tan descarado, vete de aquí. La empujaron por la puerta. No había tiempo para la tristeza. El bebé en sus brazos lloraba tan débilmente que sus manos y pies estaban helados. Era como un gato moribundo acurrucado en sus brazos. Cuando ella lo llamó, él abrió sus oscuros ojos y la miró, nada travieso, muy obediente, muy callado. Ella retuvo sus lágrimas y lo llevó a la enfermería. El médico de la enfermería le gritó, ¿cuántas veces he dicho esto? No somos la sala de socorro. Si no hay dinero, entonces, rápidamente le dio el dinero que Nangong Yan le había dado. Estaba nerviosa, temerosa de que otros asustaran al niño en sus brazos. Sus ojos brillaron con tristeza, y él siguió haciendo reverencias y reverencias. Rico, doctor, Rico. Por favor, salva a mi hijo. Mira, él, todavía es tan joven. La enfermería no era completamente despiadada, solo que había sido acosado por esta mujer delante de él, y el ungüento para el tratamiento de su hijo no era barato, así que la rechazó de mala gana. Como esta mujer podía pagar suficiente dinero, sus actitudes eran mejores. Hierbas, acupuntura. Estaba demasiado enfermo y tuvo que vivir en la enfermería. El estado de Morran alternaba entre el bien y el mal. Había permanecido varios meses antes de que finalmente recuperara su salud.
En ese momento, a Duan Jian no le quedaba mucha plata. Le dio las gracias al doctor y se fue con el bebé. Viendo que el invierno se acercaba, ella tenía miedo de que su hijo se congelara de nuevo, así que fue a cortar una pequeña chaqueta y una pequeña manta. Después de hacer todo esto, el dinero desaparecería, y ella no podría volver a Xiantan. Sin embargo, mientras estaba sentado en la leñera abandonada y miraba al pequeño compañero riéndose de ella con los dedos en la boca, Duan Jian se sintió muy feliz y tranquilo. Siempre había sido una persona satisfecha. ¿Cómo debo llamarte? El niño balbuceaba y no podía hablar. Duan Jian hizo un fuego y sostuvo a su hijo junto al fuego para mantenerlo caliente, burlándose de él. El niño se rió, y ella se rió con él. El fuego se encendía y encendía. La casa era pobre y vieja, pero debido al fuego, se sentía muy caliente. Ella le frotó su carita, haciéndole patear sus pies y reír a carcajadas. Ella pensó por un momento y luego dijo, ¿por qué no te llamamos Amo Child? Morran chupó sus dedos y la miró oscuramente. La cara de Duan Jian pareció solitaria por un momento. No sé cuál es tu apellido. No puedes tener el apellido Nan, pero tampoco puedes tener el apellido Anian. El apellido Anian te lo dio la mamá de la industria de la música. Es un poco extraño que me sigas. Te llamaré Ran, ¿vale? Morran felizmente se rompió los dedos. No asintió ni agitó la cabeza. Ranner, volvamos a Xiantan cuando sea primavera. Duan Jian acarició su suave cabello. Mamá puede tocar el laúd y bailar. Hay una señorita Sun allí. Es la buena hermana de tu madre, debes gustarle mucho. Deberías aprender a llamarla Fei lo antes posible. Oh, olvídalo, tiene mal genio. Deberías aprender a llamar a su hermana mayor. Después de verla, debo decir que la hermana Sun es la mejor. Solo entonces podré comer caramelos. ¿Lo sabes? Ella sostuvo sus delgados dedos y dijo suavemente, Ranner, espera un poco más. El invierno pronto pasará. Cuando las flores florezcan, volveremos a casa. Pero este invierno, al final, fue demasiado largo. Ese año fue el año del desastre. El mundo del cultivo inferior fue invadido por espíritus malignos. La ciudad de Linji fue construida para protegerse de los espíritus malignos, y a la gente común se le prohibió entrar o salir. Por lo tanto, Duan Jian no tenía forma de irse. Se fue a trabajar a una tienda y quería ganar algo de dinero para mantener a su familia. Se desconocía quién le reveló su historia de amor a la esposa de Nan Gongyan. En resumen, no mucho después, la tienda de bollos al vapor en la que Duan Jian fue contratada la echó de la tienda sin ninguna razón. Desde entonces, Duan Jian se convirtió en una persona marginada. Como no podía ganarse la vida en Linji, solo podía llevarse a su hijo, vender sus habilidades y mendigar dinero. Hubo varias veces en que ella cantaba suavemente en la calle, mientras que Nan Gongyan caminaba enojado delante de ella con su seguidora Oao y Tan Sen detrás de él. Se sentía culpable y quería evitarla. En realidad, no había necesidad de que él hiciera esto. Aunque Duan Jian era débil, tenía su propio orgullo. Solo cantó la melodía de Xiantan y ni siquiera miró a este hombre. En realidad no entendía lo orgullosa y reservada que estaba esta chica pipa. Mira su cara manchada de lágrimas. Sus ropas están desgastadas y su apariencia es benevolente. No me reconoce cuando nos encontramos en un camino extranjero. ¿Qué clase de mirada me dirigió? Alguien pasó junto a ella y casualmente le tiró una moneda de cobre. Ella era como la hermosa Lady Lesian de entonces. Ella bajó los ojos para bendecir y suavemente dijo, gracias, viejo maestro, por tu bondad. Los días pasaban uno a uno así, las reparaciones menores nunca dejaban de iluminar sus faros, mirando hacia las paredes que las mantenían en alto. Esto duró 5 años. Morran tenía 5 años. Un día, Nan Gongyan y su esposa tuvieron una discusión. Estaban muy molestos, así que fueron por el West Market. Era un buen día, y se paró con las manos detrás de la espalda, mirando las joyerías, las pastelerías con poco interés. Bajo el gran árbol de banyan, todavía había un anciano jugando al ajedrez. Linji siempre había sido un paraíso, así que ¿qué importaba cuánta gente había muerto en el mundo de los cultivos inferiores? Habían estado cantando y bailando aquí durante 100 años. Nan Gongyan se acercó a ver a los ancianos jugar al ajedrez. Estaba acostumbrado a viajar, así que nadie lo reconoció. Por lo tanto, él solo dio alegremente consejos a la gente que estaba a su lado, haciendo que esos ancianos se sintieran más molestos al final y lo ahuyentaron.
Nangong-yan estaba decepcionado. Su corazón no estaba satisfecho. Dio unos pasos hacia adelante y se paró bajo un gran árbol. Miró una jaula dorada de pájaros bordada que colgaba de una rama. Dentro de la jaula, los pájaros bordados cantaban con fuerza. Tal vez fue porque la luz del sol era demasiado grande que hizo que la gente se sintiera a gusto. Mientras Nangong-yan estaba de pie bajo el árbol pensando, de repente recordó hace 5 años, a esa amable y gentil dama del restaurante Sientan. Inclinó la cabeza y se burló del pájaro con los ojos bordados, diciendo, «Oye, ¿puedes cantar Sian Kuer?» El pájaro bordado obviamente no podía cantar, pero aún así podía cantar y llorar. Nangong-yan suspiró entonces, su boca tarareando la melodía que había escuchado hacía muchos años cuando tenía la espalda fría. De repente, escuchó una clara y brillante voz detrás de él. Alguien murmuraba con voz suave, nubes salvajes, vientos fríos, un cielo lleno de hielo y nieve. Su voz era como la del jade. De repente se dio la vuelta como si hubiera estado separado de su familia durante toda su vida. Hacía mucho tiempo que no la veía porque la había evitado a propósito. En ese momento, a través del bullicio de la ciudad y de la multitud que venía y se iba, de repente vio a esa mujer delgada y amable de nuevo, en su sueño de no atreverse a hablar con su esposa durante tantos años. Capítulo 259. A los niños les gustan las túnicas. Alguien preguntó, ¿cómo puedes recordarlo tan claramente? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cómo es posible que no lo recuerde? En la memoria de Jian 11 del mundo del cultivo superior, fue un semestre muy ordinario. En la memoria de Sue Sengyong sobre el mundo del cultivo inferior, fue un año muy emotivo. En la memoria de Morran, sin embargo, poco a poco perdió toda esperanza, pasando 35 días como un año. Cada día era una vida peor que la muerte. Todos los días se pasaban en el purgatorio. Ese año, cuando se emitió la orden de ajuste de precios, todos estaban ansiosos. Duan Jian y su hijo no podían conseguir comida, por lo que solo podían confiar en recoger verduras podridas y fideos de arroz mohosas para pasar hambre. Y luego había más y más gente que no podía comer, ni siquiera podían recoger las hojas. En medio de su apuro, Morran no pudo evitar preguntarle a Duan Jian, «Madre, vamos a la secta Ru-Fen a buscarlo y a comer algo». Sin embargo, murmuró Duan Jian, «No le ruego a nadie, no puedo rogarle». Mendigando por las calles para vender sus habilidades, asintiendo y haciendo reverencias, sonriendo y gritando, todos estos eran negocios forzados. Pero si fuera a buscar ayuda de Nangong-yan, el significado sería diferente. Aunque Duan Jian era pobre, no quería romper la última línea. Como no quería hacerlo, Mo Ban ya no lo mencionó. El 9º día después de que se emitió la orden de ajuste de precios, finalmente logró robar un rábano blanco del suelo. Duan Jian escondió cuidadosamente el rábano blanco. Cada día, era del tamaño de un puño, así que los dos se lo comían por separado. En la 8ª comida, el rábano ya estaba podrido, pero como no había comido nada desde hacía mucho tiempo, Duan Jian volvió a cortar el rábano podrido que quedaba, y apenas pudo lidiar con él durante unos días más. El 21º día del orden de fijación de precios, se comieron el último rábano y no encontraron nada que alimentara su hambre. 25 días. Llovió mucho y las lombrices de tierra salieron del suelo. Morran los atrapó juntos, recibió un poco de agua de lluvia y los cocinó para comer. La sensación de que el gusano de tierra resbalaba en su boca le provocaba náuseas. Morran murmuró sus disculpas a estos delgados animales. Realmente no había nada por lo que llenar su estómago. Si pudiera sobrevivir este periodo de tiempo, el gusano de tierra sería su benefactor. Era una pena que no quisiera comerse a ninguno de sus benefactores. Justo cuando terminaría esta pesadilla, 28º día, Morran estaba sufriendo. No importaba cuán talentoso era un niño y cuán alta era su esencia espiritual, todavía no podían soportar este tipo de hambre y sufrimiento. Duan Jian hacía tiempo que había perdido toda su energía y sus ojos estaban vacíos. Hoy, mientras Morran dormía, finalmente tomó una decisión. Dejó el almacén de madera y caminó lentamente hacia la inmortal e imponente ciudad de la secta Ru-Fen. Tenía sus propias finanzas, prefería morir antes que pedir comida a Nangong-yan, pero el niño era inocente. Aún era tan joven, ¿cómo podía acompañarla cuando abandonó el mundo de los mortales? En ese momento, los rostros de todos los presentes en la sala se llenaron de compasión. Por no hablar del hecho de que Mo Wei-yu era inocente,
El pasado que había ocurrido en el pasado era realmente demasiado trágico. Alguien ralentizó su tono y le preguntó con un suspiro, ¿lo conseguiste? No, mi suerte era mala. Cuando fui allí, Nangong Jan estaba discutiendo con su esposa. Se detuvo un momento antes de continuar. Cuando la mujer del alcalde vio a mi madre, se enfureció. No solo no le dio comida a mi madre, sino que incluso la echó de la secta Rufen. ¿Qué hay de Nangong Jan? No lo sé. Mi madre no lo mencionó. Podría haber sido detenido, o podría haber estado ahí parado, sin poder ayudar. Emma Van no sabía exactamente lo que pasó ese día. Solo sabía que cuando su madre regresó, todo su cuerpo estaba cubierto de cicatrices. Se acurrucó en la leñera y la sostuvo, sin decir una palabra. Luego empezó a toser sangre, escupiendo sangre y jugos gástricos. El 34º día, Duan Jian estaba a punto de colapsar. Era casi incapaz de pronunciar una palabra y no podía derramar lágrimas. Esa noche, se despertó de su estupor y recuperó algunas de sus fuerzas. Viendo a Morran acurrucado a su lado, trató de calentarlo con su pequeño cuerpo. Ella le dijo amablemente, Akran, tienes que encontrar una manera. Vuelve a Siantan, madre, vuelve a Siantan, encuentra a la hermana mayor Sun, y devuélvele la gratitud. Duan Jian se acarició el pelo y dijo, necesito ir al Siantan para devolverle mi gratitud. No quiero quedarme en casa de Linji para vengarme. Escucha a tu madre, y sé buena. Cuando tu madre vino a Linji, le debía mucho dinero a tu hermana Sun, pero aún no estaba claro. Vuelve, quédate con ella, haz algo por ella, hazla feliz. En el futuro, si alguien más te da un favor, entonces recuérdalo bien. Con lágrimas en los ojos, Morran levantó la cabeza para mirar la leñera. Describió su cara demacrada. Los ojos de Duan Jian eran negros hasta el punto de que brillaban, incluso con algunas uvas como el púrpura. Entonces te devolveré el favor. Ese era el plan que Duan Jian había hecho para Morran antes de morir. Ella tenía miedo de que después de que él se fuera, el niño se desviara, así que le recordó repetidamente que debía abandonar este triste lugar. Si una persona tuviera un sprint, no dejaría volar su imaginación y no se hundiría fácilmente en una prisión de odio. Ella le dio una carrera, devuélvele el favor. No te vengas. El 35º día. Esta ridícula orden fue finalmente anulada durante los disturbios. Duró solo 1 mes y 5 días. Para los ricos, esto era como el final de una farsa. Linji estaba llena del miasma de la ciudad. Mientras se despertaban perezosamente entre las cálidas sábanas, tomaron el rocío aromático de los 8 tesoros que trajo la criada y se enjuagaron la boca para limpiarse los dientes. Cuando se enteraron de que el orden de fijación de precios era inválido, se quejaron y bostezaron. No importaba. Sin embargo, para Morran, era algo por lo que no podía estar más entusiasmado. Ya no tenía que preocuparse por sus raciones, así que había más gente de buen corazón en la calle. Morran incluso trajo una galleta y un pobre tazón de avena de carne. No quería beber ni un solo bocado, así que lo sostuvo cuidadosamente en su mano. Quería volver rápido y dárselo a su madre. La avena de carne era algo muy bueno. Si su madre lo bebiera, definitivamente podría recuperarse, ¿verdad? No podía esperar a salvar la vida de su madre con el tazón de avena, pero no se atrevía a correr a casa. El tazón de avena estaba agrietado, y había un gran agujero al costado. Si corrió demasiado rápido, sería un desperdicio derramarlo. Así de fácil, regresó a la leñera con mucho ánimo y sufrimiento. Madre, sostuvo el cuenco roto con ambas manos y usó su sucio cerebro para limpiar la puerta rota de la leña como si fuera un cachorrito. Tenía una sonrisa en su rostro y estaba lleno de anhelo por el futuro. ¡Qué bien! Ahora que la avena de carne se ha bebido, su madre pronto estará mejor. Finalmente las flores florecen en primavera. Van a volver a Linji juntos. No había hambre, y había una hermana con el apellido Sun, así que ya no tenían que dejar sus casas y mendigar para ganarse la vida. Qué bueno fue para ellos volver a casa juntos. Chillido, la puerta se abrió. Ella estaba tumbada dentro. Dentro del palacio de la píldora regal, Morran habló en voz baja e indiferente. Los otros estaban sorprendidos por su frialdad, o sus dientes estaban helados por su frialdad. Esta persona estaba muy tranquila cuando se trataba de la muerte de su madre. No había calor, ni ondas, ni siquiera lágrimas. Sin embargo, nadie había pensado en cuántos años tardaría su alma en obsesionarse con el proceso de romper su hígado e intestinos para alisar la cicatriz y obtener un rostro tan antiguo sin ondulaciones. La llamé,
pero no se despertó. Nunca volvería a abrir los ojos ni a beber esa avena. Hubo un largo silencio. La señora Wang dijo con voz temblorosa: entonces. ¿Y luego tú? ¿Volviste a Linji solo? Morran agitó la cabeza y dijo: fui a la secta Rufen. Alguien dijo: ah. ¿Ibas a buscar venganza? Mi madre dijo: paga la deuda de gratitud. No busques venganza. Morran dijo con indiferencia: no quería vengarme. Solo quería enterrar a mi madre. Pero no tenía dinero y no tuve tiempo de conseguirlo, así que fui a su casa y le rogué que me diera algo de dinero. ¿Lo hizo? Morran casi sonríe y dice: no, no. Pero según lo que dijiste antes, Nangwon Yan aún tiene la figura de tu madre en su corazón, porque su esposa también murió no hace mucho tiempo cuando le encontró la culpa. ¿Qué? Jian se entrecerró los ojos. La esposa de Nangwon Yan se fue muy temprano, y fue a su propia muerte. Esa mujer estaba embarazada en ese momento, pero su marido estaba molestando a la gente afuera. Después de dar a luz a su hijo, ella siempre estaba peleando, y su vida fue muy mal. Ese día, mi madre fue a buscarlos a su casa. Después de conocerlos, se puso aún más furiosa. Se dijo que apuñaló a Nangwon Yan con un cuchillo y lo puso ansioso. Dijo que quería divorciarse de él. Morran se detuvo un momento y luego dijo: no podía soportarlo. Esa noche, se ahorcó. Se fue unos días antes de que mi madre lo hiciera. Al oír esto, la multitud se quedó sin palabras. Inicialmente, tuvieron una relación romántica con el joven amo, que terminó con la muerte de una bella mujer. Su familia también se arruinó, y el ciclo del karma en el mundo era más o menos así. Cuando aparecí, Nangwon Yan estaba siendo reprendido por el líder de la secta. La familia de su esposa también vino, Son Lin-ji, un conocido hombre de negocios. Nangwon Yan ya ha sido regañado hasta el punto de que su cabeza está empapada de sangre de perro. No tiene buen carácter cuando de repente me vio. El corazón de la señora Wang era el más suave. Aunque sabía que Morran no era un pariente de sangre, todavía se lamentaba en su corazón. Con lágrimas cayendo por su rostro, dijo: Ranner. Morran realmente no quería hablar de estos asuntos del pasado. La cara de Nangwon Yan en ese momento, la cara de los que estaban allí para valerse por sí mismos. También estaba la sala de luto de la señora Nangwon, papel dorado y flores plateadas, papel envuelto alrededor de niños pequeños, una montaña de herramientas espirituales, una bandera bordada para recoger el alma, un ataúd de madera de seda negra brillante y muchas cosas. Cientos de personas estaban arrodilladas a ambos lados de su cuerpo, protegiéndolo y llorando de dolor. La lámpara estaba llena de aceite de ballena, y 99 volúmenes de caligrafía del corazón estaban ardiendo silenciosamente. El viento se llevó el humo, y la pólvora crujió. Era demasiado animado. ¿Y su madre? El Xiantan Le Xianduan Jian solo tenía una pieza de ropa rota que probablemente no podría usar una vez que se la quitara, y era una niña delgada. Ni siquiera tenía una alfombra para envolver su cuerpo. Es difícil para ti encontrar un tercio de metro. Esas fueron las palabras que Nangwon Yan le dijo a Morran con extrema ira y desesperación. Entonces, bajo la mirada del líder de la secta y bajo la atenta mirada de sus suegros, este hombre empujó despiadadamente a su hijo ilegítimo fuera de la puerta, negándose a reconocerlo como su hijo. La muerte de la señora Nangwon fue acompañada de un ataúd de color dorado y rojo, cuentas de fragancia de ágata y un traje de cumpleaños para proteger su cadáver. Su cara estaba cubierta de seda y seda, mientras que sus ojos estaban cubiertos de seda. Duan Jian estaba muerto, un cadáver, una persona llorando, Jin y Yan separados, no había nada más. Según la idea de Nangwon Yan, ni siquiera debería pedir un ataúd de madera delgado. ¿Quién se atreve a decir que los hombres son iguales ante la muerte? El destino fue injusto desde el principio. Al final, todavía estaba musculosa, estaba podrida hasta los huesos. La arrastré al cementerio y la enterré. Las pocas partes que fueron explicadas por Morran eran demasiado simples de describir. No explicó cómo había rogado a los caballeros que les dieran un paseo, y cómo había pasado 14 días arrastrando el cuerpo podrido y apestoso hasta las afueras de la ciudad. Morran no está acostumbrado a quejarse delante de la gente. Siempre había sido un hombre que enterraba bien el pasado, y no quería hablar a la ligera a menos que tuviera que hacerlo. Hacía tiempo que había sufrido humillación, malicia, voltear los ojos y calumnias en los primeros 12 años de su vida. Su corazón era tan duro como el hierro, que no le importaba lo que los demás pensaran de él. Despreciaba ser compadecido.
Y luego fui a Xiantan. Un día, ya no pudo soportar ver a Lin Yi. Se escondió detrás del carro del daoísta fuera de la ciudad y se escabulló de la ciudad en su canasta. Comenzó a seguir el consejo de su madre y caminó hasta la ciudad de Xi'an. Caminó durante medio año, desde el pico del verano hasta el principio del invierno. Si sus zapatos estaban rotos, entonces caminaba descalzo. Al final, un grueso capullo se formaría bajo sus pies. Así, siguió caminando y haciendo preguntas. Cuando llegó a la entrada del templo triste, finalmente cayó en un montón de hierba porque tenía hambre y frío. ¡Madre! El niño estaba tendido en el suelo. Bajo su desordenado pelo negro había un par de ojos desenfocados. Miró al vasto mundo. Está nevando. Está nevando temprano este invierno. Voy a ir a verte. Lo siento mucho. No puedo aguantar más. Los copos de nieve cayeron suavemente, descendiendo suavemente como un suspiro, cubriendo su cara y sus ojos. En un trance, el sonido de los pasos se acercó, seguido por el crujido de los sonidos. Un par de manos cavaron en la hierba, y oyó una voz joven que decía: «Maestro, ven pronto». «Míralo, ¿qué le pasa?». Al cabo de un rato, un par de zapatos se acercaron y un hombre dijo: «Déjalo en paz. Regresa primero». «Vine a verlo». La voz del hombre era profunda y fría, sin mucha emoción. Morran instintivamente sintió miedo. Instintivamente sintió que el joven estaba cerca, mientras que el hombre tenía frío. No sabía de dónde había sacado fuerzas, pero el deseo de vivir le hizo levantar la mano y tirar débilmente de la esquina de la ropa del joven. Antes de que pudiera decir algo, las lágrimas ya habían empezado a correr por su cara. «Arroz. Tengo hambre, por favor, quiero comer». El joven que estaba reteniendo era en realidad Chu Guaning, que había bajado de la montaña con Wai Sui ese día. Chu Guaning se quedó atónito. ¿Qué? Morran levantó su carita extremadamente sucia y temblorosamente hizo un gesto como si fuera a comer algo. Se tragó el sabor amargo de su garganta. Todo frente a él estaba borroso y mareado, y sus oídos zumbaban. Lágrimas caían por su cara mientras le rogaba al hombre que tenía delante. Sabía que si este joven hermano mayor era como los otros viejos y jóvenes maestros que había conocido, abandonándolo, entonces definitivamente moriría. Realmente no pudo soportarlo más. «Come». Más tarde, Chu Guaning le dio de comer una olla de sopa de arroz. Una olla de sopa salvó a un hombre al borde de la inanición. Después de beber la sopa de arroz, Morran dejó el templo triste. En ese momento, su mente aún estaba confundida. Solo recordaba un par de ojos de fénix levemente levantados con pestañas largas y gruesas para la apariencia de su benefactor. Sin embargo, había usado el manto que su benefactor y hermano mayor le había dado durante todo el día y la noche, desde el Templo del Dolor hasta el Xiantan. Era pequeño en ese momento, y su ropa joven lo hacía parecer incómodo y cómico, especialmente cuando se ponía el sombrero, que casi le cubría toda la cara. En el camino, siempre había niños que no tenían que preocuparse por la comida o la ropa. Se acurrucaban al lado de sus padres, riendo y gritando: «Papá, mamá, mira a ese mendigo. ¿Qué lleva puesto? Es tan gracioso». Morran no estaba enfadada. ¿Cuál fue la burla de los demás hacia él? Solo estaba agradecido de que esta capa inadecuada le protegiera del viento y de la lluvia, le diera una actitud amable. Lo llevaba puesto, y cuando nevaba, la nieve no caía sobre él. Tarde en la noche, la oscuridad no entraba en su corazón, y cuando llegaba la noche, se levantaba del fuego y se sentaba al borde del fuego, abrazando sus rodillas para mantenerse caliente. Se cubrió la cabeza con su capa y se encogió en ella, mirando las llamas anaranjadas que se derretían bajo el suave borde de su piel. El manto era muy cálido, como el abrazo de una tía, y también como el par de ojos de apacible fénix del hermano mayor de un benefactor. El niño pequeño se acurrucó y se durmió así como así. En sus sueños, incluso podía oler la tenue fragancia del manto, como si estuviera apoyado en un árbol de manzana que había florecido hasta el tamaño de una mantis. Mirando hacia atrás, no es de extrañar que sintiera que el olor en el cuerpo de Chu Guaning era muy bueno. Mientras hubiera su olor en la cama, podría dormir tranquilo. No era de extrañar que la primera vez que vio al anciano Yoen al pie de la torre Tontian, sintiera que sus abatidos ojos de fénix eran extremadamente suaves. Era como si lo hubiera visto antes en alguna parte. Resultó que todo tenía una causa y efecto. Él y Chu Guaning. Resultó que había dicho algo antes, que había tocado su temperatura corporal, y que incluso se había lamido la palma de la mano antes.
Resultó que había olido la fragancia de las flores en la ropa de Chu Guanin tan temprano en el día. El benefactor que había estado buscando estaba a su lado, y nunca se había ido. Un rastro de calor nació en los ojos rebajados de Morran dentro de este claro y frío palacio de la píldora regal. Pero esto era un secreto entre ellos, pensó Morran, agrio y dulce al mismo tiempo. Guardaba este secreto en su corazón, sin decírselo a nadie, sin decírselo a nadie. Respiró hondo, se detuvo y continuó. Después de llegar a la laguna de Siam, seguí la voluntad de mi tía y encontré a Sun Feng. En ese momento, Morran tenía solo 5 años, y estaba envuelto en una gruesa capa que pertenecía al joven Chu Guanin. El dobladillo del manto colgaba del suelo y ya estaba sucio. Un niño pequeño sacó la cabeza de un nido de pájaro sucio del interior de la piel, levantó su carita amarilla y delgada y preguntó suavemente: «Disculpe. Hermana mayor Sun Feng, ¿está usted aquí, Sun Feng?» El tipo inteligente que estaba siendo arrastrado por él se rió y lo miró con curiosidad. ¿La mejor cortesana de la industria de la música? Aunque no vendemos nuestros cuerpos aquí, pero por la fama de la señorita Sun, ¿a cuánta gente no le gusta más su aspecto que su forma de cantar? Hermanito, ¿cuántos años tienes que saber para buscarla? Los ojos de Morran estaban bien abiertos y su expresión era clara. No entendía en absoluto sus palabras. Sin embargo, la burla en los ojos de la chica era obvia, haciendo que Morran se sonrojara. Agarró con fuerza el cuello de su manto y dijo con la cara enrojecida: «Por favor, quiero ver a la hermana Sun. Mi madre me dijo que viniera a buscarla». ¿Quién es tu madre? El apellido de mi madre es Duan, y su nombre es Duan Jian. La expresión de la cantante cambió. Dio un paso atrás y cubrió su boca con su pañuelo. Incluso sus ojos, originalmente perezosos, se abrieron repentinamente de par en par. ¿Tú eres el hijo de Duan Lexian? En aquel entonces, cuando el nombre de Duan Jian era conocido en todo el mundo, nunca había actuado con autoridad, e incluso con frecuencia había distribuido el dinero sobrante a sus hermanas que ya no eran tan pervertidas como antes. Así, cuando este hombre inteligente se enteró de que era hijo de la señorita Duan, inmediatamente cambió de actitud y lo llevó apresuradamente al invernadero del pabellón de las flores. Vio a Sun Feng acostado en una cama alta en la habitación. Cerrando la puerta, Morran se inclinó ante Sun Feng y le contó todo. El corazón de Sun Feng estaba débil mientras lloraba y sus lágrimas fluían por su cara. Inmediatamente encontró al sirviente mayor Li y le dijo que mantuviera a Morran a su lado. No quiso hacerlo, pero no pudo resistir las súplicas de Huaqui. Después de examinar a Morran durante un tiempo, sintió que al menos podía hacer algo por el edificio, así que aceptó a regañadientes. El mendigo entró en el edificio temeroso de provocar la desgracia. Según las reglas, tuvo que quemar toda su ropa y luego lavarla a fondo. No había problema en bañarse, pero cuando mencionó que quemaba ropa, Morran lloró. ¿Por qué lloras? No es como si no fuera a comprarte nuevas en el futuro. La mamá golpeó la cabeza de Morran con impaciencia con su pipa de agua. Ten más tacto. Comeré y viviré contigo. Otros no pueden reír aunque quieran. Mira lo pobre que eres. Morran tenía miedo de implicar a su hermana mayor Sun, que ya había dicho todas las cosas buenas por él, así que se mordió el labio y se agarró. Se frotó los ojos rojos y se paró frente al fuego, sollozando en silencio. En ese momento, realmente no había entendido por qué había ocurrido todo esto. ¿Por qué solo quería dejar una prenda vieja? Sino porque era débil, porque era un sinvergüenza, y para no causar problemas a los demás, tenía que dejar que los demás se la quitaran. No podía luchar, no podía decir que no, ni siquiera tenía el poder de derramar lágrimas. Le había dado tanto calor y apoyo. Para protegerlo del viento y de la lluvia, el color original de su ropa ya estaba sucio hasta el punto de que no se podía ver. Ahora que tenía un punto de apoyo, puede que no lo necesiten nunca más. Solo quería lavarlo con cuidado y doblarlo cuidadosamente, incluso si eso significaba no volver a usarlo, debajo de la pequeña caja. Era su amigo, no solo un vestido viejo, pero no todo era suyo. Con una explosión, el sucio manto fue arrojado a las llamas. La persona que la tiró era solo una camada, pero al final, todavía se la consideraba sucia. Pero para Morran, fue una cremación, un funeral. Él miraba impotente. Las llamas se alzaron con un fuerte estruendo, desdibujando el magnífico esplendor del mundo de los mortales. Bebe despacio. Si no es suficiente, todavía hay. ¿De dónde eres? Aún podía oír la suave voz de la adolescente.
Esa era una de las pocas buenas intenciones que había ganado en su humilde vida. Todo se convirtió en polvo. Así de fácil, Morran había tomado a la madre del pabellón de jade intoxicado como su madre, y también había adquirido un apellido, Mo, con ella. A partir de entonces, se convirtió en un sirviente en el edificio y, finalmente, la vida de Duan Ansen pasó. Sin embargo, los buenos tiempos no duraron mucho. Según las reglas del edificio, la industria de la música podría no ser comparable a los burdeles, pero una vez que uno llega a la edad en la que no puede ganar una cuota de autocompasión completa, entonces la primera noche de las jóvenes damas se vende a los ricos jóvenes maestros y comerciantes. Sun Feng era débil y no estaba preocupado. Hacía mucho tiempo que había hecho una fortuna para la torre de jade borracho. Aún nos faltan $150,000 de oro. Sun Feng sonrió y le dijo a Morran: Arran, una vez que gane suficiente dinero de tu hermana, podré redimirme. La hermana mayor te llevará a vivir una buena vida. Morran fue enviada a la cocina y rara vez la veía. Esta mamá no quería que la gente del edificio formara bandas, así que cuando Sun Feng y Morran se conocieron, siempre fue en secreto. Alargó la mano y le pellizcó la mejilla, y luego le dio un puñado de caramelos. SHHH, tómalo y come. Es una pena que no pueda darte el dinero. Los ojos de Madre Qian son tan venenosos, jeje. Morran entonces sonrió, revelando una boca con dientes perdidos, gracias, hermana mayor Sun. Sin embargo, Sun Feng todavía estaba corto de 150,000 monedas de oro para redimirse. ¿Cómo puede ser que la madre no tenga claro este asunto? Aunque se veía calmada en la superficie, su corazón ardía de ansiedad. Perder a Sun Feng significaba perder más de la mitad de la fuente de dinero del pabellón de jade intoxicado. La mamá había planeado ganar otra fortuna antes de que Sun Feng se fuera. En ese momento, había muchas familias ricas que estaban babeando por la belleza de Sun Feng. Todos ofrecieron precios altísimos, lo suficiente para que la mamá se sentara y comiera por el resto de su vida. Al final, la mamá se distrajo. Como Sun Feng era débil, había hecho un contrato con un rico comerciante. Los dos aprovecharon el festival de primavera. Sun Feng se sentó débil y tocó una canción, se le dio una taza de té que había sido drogada, y luego la llevó a su habitación. El día de Morran, cocinó las albóndigas de sopa y las llevó cuidadosamente al pabellón de calor para que su hermana las comiera. Antes de que pudiera entrar, escuchó un fuerte jadeo que provenía del interior de la casa. Morran se asustó. Abrió la puerta, y un fuerte y auspicioso olor le asaltó la nariz, haciendo que se sintiera como si estuviera vomitando. En el tenue halo de luz, vio a un rico mercader que era grasiento como el cerdo. Estaba babeando y sus ropas estaban abiertas de par en par. Actualmente no podía luchar, y Sun Feng, que estaba débil y dolorido por todas partes, temblaba. Clan, clan, clan. No sabía de dónde sacó fuerzas cuando entró corriendo en la habitación. Su dotación natural había sido escandalosa desde que era niño, pero después de golpear furiosamente a ese rico hombre de negocios, se agarró a ese gordito y le gritó a Sun Feng, que ya estaba llorando hasta que se le cayeron las lágrimas y la lluvia en la voz, y estaba tan conmocionado que no sabía qué hacer. Hermana mayor, vamos, pero tú, date prisa y vete. No puedo ir, tengo que agarrarlo. Si no te vas ahora, todos tendremos que responderte cuando llegue la mamá. Corre. Si te vas, huiré inmediatamente. Sun Feng era su benefactor. Morran la había enviado volando lejos de Yoesou, para no volver nunca más. Ese día, finalmente se convirtió en un héroe. Sun Feng se inclinó débilmente ante él y salió corriendo del edificio. Sin embargo, Morran no se fue a tiempo. Cuando la mamá oyó la conmoción, rápidamente crió a la gente. En el momento en que subió, vio a Morran golpear al estimado invitado y dejar ir a Huaqui. Su cara se retorció de ira, como si estuviese a punto de vomitar sangre. La mamá tuvo un hijo de la misma edad que Morran, que tenía una mente despiadada y una barriga llena de trucos malvados. Al ver lo enfadada que estaba su madre, se le ocurrió una idea. A veces, la crueldad de un niño podía ser tan ingenua y aterradora. El niño castigó al compañero que había enfurecido a su madre castigando a los animales. Encontró una jaula para perros e hizo que encerraran a Morran. La jaula era extremadamente estrecha, y Morran solo podía ponerse en cuclillas, no acostarse, y no levantarse. Le dieron comida fría como a los perros, y así durante 7 días. 7 días después, Morran estaba atrapado en una vieja habitación con una brisa débil.
el olor del incienso mezclado con el hedor del cuerpo y del líquido de un hombre. Se agachó, se encorvó, oliendo el olor a somnolencia, dulzura y grasa. Quería vomitar. 7 días. Desde entonces, el olor del incienso lo enfermó, y el miedo y la pasión llenaron sus huesos. Capítulo 260. Viviendo como un horno. En el Salón de la Alquimia del Corazón, el grupo de cultivadores no sabía qué hacer con él. Muchos de ellos bajaron la cabeza en silencio. El maestro Xuan Jin dijo, suspire. Gente miserable, todos son unos sinvergüenzas. El maestro del pabellón de Tianjin, Mu Yanli, dijo, siempre hay alguien a quien culpar por lo que pasó. Hay muchas cosas en este mundo que están relacionadas con el karma. En este punto, cambió el tema, pero Morran, debes saber que el sufrimiento no es la razón por la que tienes que desahogar tu odio y tu desprecio por la vida humana. Sí. Un anciano del pabellón Fénix del Fuego también suspiró, y dijo, Inmortal Mo, ha sufrido mucho, pero aún así es una pena. Pero eso también es porque vienes de una mala familia a la que el destino le jugó una mala pasada. Cada uno tiene su propio destino. No puedes volver a intimidar a alguien con quien no tienes nada que ver solo porque te han intimidado. Ustedes han hecho el bien y han sido injustos, pero por lo que sabemos, también han matado gente más tarde. Una yarda por una yarda, tenemos que calcularlo todo claramente. Morran no habló. Qianon se preguntó de repente, ¿cómo? Esto, ¿quién sabe? ¿La vida de quién no es una vida? ¿Quién puede ser el gobernante más justo? Qianon se actuó imprudentemente y no convirtió el pabellón de Tianjin en un dios. No tengo ninguna intención de favorecer a Morran, pero quiero pedirte una cosa. Hoy, estamos aquí parados diciendo que vamos a saldar cuentas con Morran uno por uno. Entonces, ¿qué hay de la humillación de Morran? ¿Qué hay de la injusticia que ha sufrido? Nadie hubiera pensado que Jian 11, que había sufrido más en la sangrienta batalla de hace unos días, defendería a Mo Weiyu. Todos se quedaron atónitos por un momento. Mu Yanli dijo, líder de la secta Jian, el pabellón Tianjin siempre ha sido imparcial. Mi clan guardará la divina herramienta de pesaje durante generaciones. Cuando llegue el momento, usaremos el equipo mágico para medir los méritos y deméritos del joven amo Mo y determinar el castigo. No tienes que preocuparte. Extraño, ¿qué relación tiene con él? ¿Por qué debería estar preocupado? Jian 11 había estado descontento con el pabellón de Tianjin durante mucho tiempo. Cultivó la vía de la medicina, así que, para decirlo sin rodeos, siempre y cuando la medicina estuviera bien refinada, el cuerpo mortal podría vagar libremente en el mundo mortal. Entrecerró los ojos en forma de almendra y dijo fríamente, pero tengo mucha curiosidad. ¿Puedo preguntar a todos los del pabellón Tianjin, después de que termine el interrogatorio, si también interrogarán a los demás involucrados en estos viejos asuntos? ¿Debería cavar un metro en el suelo y ver si Nangong Yan seguía vivo? ¿Debería ir a Xiantan y buscar al hombre rico que había asaltado a la señorita Sun? Está perfectamente justificado que Morran mate para pagar la deuda, así que si es encarcelado, golpeado, humillado por sus invitados y su madre muerta de hambre, ¿con quién debería hablar? Tartamudeó Xuan Jing, líder de la secta Jian. ¿Por qué de repente hablaste por el pecador? Es difícil de decir. Jian 11 dijo con sus delgados labios. Solo estoy pensando en cómo tratamos a Nangongzi y Yebanzi cuando estábamos en la montaña Fénix. No quiero que la vieja historia se repita. Alguien dijo, esos son 2 metros de situación. Es completamente diferente. ¿Qué es diferente? Jian 11 dijo, ahora que Nangong está muerto y que Yebanzi ha estado enfermo en la cama de Heu Yueye desde entonces, las cosas han cambiado. Pero entonces, ¿no fuimos nosotros los que les obligamos a decir que la deuda de sangre de la secta Yifeng era suya para pagar con sus vidas? Se dio la vuelta, sus ojos marrones como los de un halcón. ¿Qué hay de entonces? ¿Dónde está el pabellón de Tianjin? ¿Dónde está la justicia? La gente de la villa del lago Jade tenía un profundo rencor con la secta Ru-Feng por el manual de arte de la espada. Las palabras del líder de la secta Jian son tendenciosas, dijo Zhen Quan, discípulo de Li Wuxing. Nangongzi era descendiente de la secta Ru-Feng, y siempre había una deuda que pagar. A menos que toda la gente de la secta Ru-Feng muriera, seguirían persiguiendo la vieja deuda. Nadie quiere ser un tonto. Jian 11 se mofó. Sí, ya ves, ¿no entiendes esta lógica?
Nadie quiere ser la última persona en ser abofeteada sin poder tomar represalias. Sen Menmin, estás pensando de esta manera. Su Swanglin está pensando así. Morran también puede estar pensando de esta manera. Jian Sisen dijo, cuando las cosas le suceden a otras personas, estas palabras siempre saldrán a la luz fácilmente. Sin embargo, cuando la injusticia y la brutalidad caigan realmente sobre mí, solo sentiré que hay tantas personas malvadas en este mundo, pero yo soy el que tiene que sufrir. Sen Conmin dijo, líder de la secta Jian, ¿quieres decir que estamos siendo demasiado crueles e injustos con Yevansi, y que el asunto del manual de arte con espadas de la mansión del lago Jade ha sido resuelto? Jian 11 dijo, como Nangong si ya no está por aquí, ¿con quién más quiere seguir con el asunto? Sen Mengmin se enfadó de repente, ¿entonces mi señor murió en vano? Nangong ya no está aquí, pero todavía está Yewangxi, ¿no? Es la comandante de la ciudad oculta de la secta Ru Fen. En cuanto al manual de la espada, ¿no tiene un rastro de su paradero? Silencio. Todo el mundo sabía que Jian 11 tenía un temperamento frío y sombrío. Sen Kunmin y su nombre no coincidían en absoluto, de hecho se enfrentó a Jian 11 delante de todos. Jian 11 miró fijamente a Sen Kunmin por un momento, y luego dijo, en aquel entonces, en el monte dragón de la inundación, cuando Nangong Si luchó con Nangong Chanjin, estaba gravemente herido. En ese momento, usó sus labios para hablarme. ¿Qué quieres decir? Jian 11 cerró los ojos y se habló lentamente, como si fueran a ocurrir las últimas palabras de la sangrienta batalla entre Nangong Si y él. Espero que puedas esparcir todos los tesoros de la secta Ru Fen durante 100 años. Esto. Los cultivadores se miraron con consternación, incapaces de mantener la cara recta. Los monjes del Templo del Dolor incluso bajaron los ojos, estrecharon las manos y empezaron a cantar. La cara de Sen Mengmin se puso roja, finalmente apretó los dientes y dijo, ya ni siquiera tiene un cadáver. Los tesoros de la secta Ru Fen están todos en la habitación secreta. ¿Quién puede abrirlos? ¿No está diciendo palabras vacías y actuando? Jian 11 dijo, Nangong Si no esperaba que al final no quedara nada de él. Además, preferiría creer que estaba a punto de morir y que sus palabras son buenas. Los labios de Sen Senmin temblaban como si quisiera refutar algo, pero al final no dijo nada. Después de mucho tiempo, dijo, ¿es esta la razón por la que el líder de la secta Jian protegió a Mo Wei Yu hoy? ¿Quieres pedir perdón para no terminar como Yuan Yu? Jian 11 dijo, solo siento que buscar justicia es una tarea extremadamente difícil e incluso imposible. Espero que no se alaben demasiado los unos a los otros y que no sientan que representan la justicia y la voluntad de los cielos. Miró al descendiente de Dios, el pabellón de Tianjin. Incluso si es la sala de juicios públicos, puede que no todos tengan razón. Mientras decía esto, Sue Sengyong también habló. Sue Sengyong estaba obviamente muy cansado, ni siquiera sabía cómo enfrentarse a Morran. Sin embargo, después de reflexionar durante mucho tiempo, suspiró y dijo roncamente, el líder de la secta Jian tiene razón. Durante muchos años, el mundo de los cultivos ha estado en crisis, y ha habido muchas tormentas. Había habido muchos problemas, y cada secta había hecho algo más o menos confuso. Suspiró, en realidad, suspiró y cerró los ojos. En realidad, ¿considerar la vida humana como hierba debe ser matar a la gente personalmente? En los días en que la secta Ru Fen fijaba el precio, no se podía ver sangre en la hoja, causando la muerte de tantos civiles inocentes. Soy del tamaño del cuerpo, de pie en el mundo desde hace más de 40 años, no construyo muchos árboles, no practico el cultivo para convertirme en un inmortal, no busco vivir en la historia. Solo quiero que el sufrimiento en este mundo caótico sea menor. Habló con cara seria. El alto señor en el pico Sisen, no importaba lo tranquilo que estuviera, todavía estaba perdido después de saber que el niño que había criado durante tantos años era su propio sobrino. Solo quiero que el número de personas que sufren sea menor, murmuró. En ese momento, Mu Yanyu dijo fríamente, el líder de la secta Sue es una persona amable y benévola, ¿pero has pensado alguna vez en cómo ser indulgente con los pecadores? El pabellón de Tianjin era débil. Es cierto que no pueden esclarecer los crímenes cometidos por todos uno por uno, llevando a todos ante la justicia. Sin embargo, hicieron un ejemplo para todos. El líder de la secta entiende. Sue Sengyong, después de que Mu Yanli terminó de hablar, volvió la cabeza para mirar a Morran una vez más. Joven maestro Mo, ahora que ha explicado todo el sufrimiento de su vida, su compasión casi ha desaparecido.
¿Por qué no hablamos de otra cosa? Morran la miró con indiferencia. ¿De qué quiere hablar el maestro del pabellón? Morran cerró los ojos. El maestro del pabellón ha investigado a fondo. Muyali dijo fríamente. Entonces ven y ten una buena charla conmigo. En ese entonces, ¿cómo mataste a Monian? Era el alto señor Sue, el verdadero sobrino. Antes de que pudiera terminar, fue interrumpido por una voz enfadada. Los ojos de Sue Meng estaban llenos de lágrimas y odio. Apretó los dientes y gritó en voz baja, «¡Cállate! No digas nada más». Muyanli lo miró y comentó. Huir de la verdad es solo cuestión de escapar. Parece que el llamado favorecido del cielo solo puede hacer esto. La respuesta que recibió fue el clamor de la ciudad dragón, como si fuese una advertencia. La cimitarra pasó por la cara de Muyanli y penetró en el pilar. Las virutas de madera volaban por todas partes. Muyanli no esquivó. Ni siquiera pestañeó mientras miraba a Sue Meng con sus hermosos ojos que eran tan fríos como la nieve. Sue Meng apretó los dientes mientras los músculos de su cara temblaban de odio. ¿Qué sobrino? ¿Dijiste suficiente? De repente, tiró de Dragon City hacia atrás, con el pecho agitado. Ya no miraba a Morran, ni a nadie. Era como una bestia atrapada, llevada a la locura en el mismo lugar. ¿Has terminado de hablar? ¿Fue suficiente? ¿Es un buen programa para ver? La señora Wan dijo, Menger. Sus ojos eran de color rojo escarlata cuando levantó la ciudad del dragón en el aire. Mirando a su alrededor, pareció ridiculizarse a sí mismo con desprecio. Ver a un gran maestro convertirse en un asesino de demonios, ver a sus hermanos en Sishinkik pelearse entre ellos, ver a sus parientes convertirse en enemigos. ¿Te sientes muy feliz? Su voz era ronca como un sun roto, y sus últimas palabras temblaban como plumas. ¿Realmente vinieron a buscar justicia? ¿Es para buscar la verdad? Se detuvo, luego apretó los dientes y dijo, ¿no estás aquí para vengarte? Qianon se entrecerró los ojos. Joven maestro Sue, has perdido la compostura. Sue Meng giró repentinamente la cabeza. Sus ojos eran como relámpagos de fuego. ¿Estás a cargo de mí, Menger? Sue Sengyong se levantó y agarró el hombro de Sue Meng, pero cuando tocó a Sue Meng, quedó atónito. Aunque Sue Meng aulló de ira, todo su cuerpo temblaba un poco. Estaba casi destrozado. No quiero oírlo. Tartamudeaba, cada palabra más amarga. Todo es mentira. Una mentira. Un puñado de mentirosos. Sue Sengyong quería persuadirlo, pero Sue Meng ya había atravesado la multitud y abandonado el salón de la alquimia del corazón. De principio a fin, no miró a Morran. De hecho, Sue Meng ya sabía muy bien quién mentía y cuál era la verdad. Sin embargo, muchas cosas en este mundo eran fáciles de entender y difíciles de aceptar. Sue Meng había estado siguiendo el flujo sin problemas durante más de 20 años. Aparte de la muerte de Chu Wanning, nunca había sufrido grandes calamidades. Fue por eso que todavía era como un niño desnudo hasta el día de hoy. Esto no fue algo bueno. Aunque un niño desnudo tenía el corazón de una virgen, también tenían su imprudencia, ignorancia, impulsividad y agudeza. Sue Sengyong miró al lugar donde se había ido y permaneció en blanco durante mucho tiempo antes de sentarse lentamente. Ya no era joven. Tenía casi 100 años. No sabía si podía soportarlo. Tuvo que sentarse. De esta manera, al menos, podría relajarse. Era como si se hubiera formado una fina capa de hielo en la cara de Muyanyu, pero no había ni un poco de calor. Solo le preocupaba el asunto, así que dijo, Morran, ¿vas a hablar tú mismo de este asunto o llamo a un testigo? Morran estaba muy tranquila. Era tan tranquilo como un prisionero en el corredor de la muerte. No molestes a los demás. Si hubiera otros testigos vivos, tampoco querría ver a ninguno de ellos. Levantó la vista lentamente. La débil luz del sol brilló sobre su pálida cara. Lo diré yo mismo. Muyanyu levantó la mano, e inmediatamente una persona del pabellón Tianjin se trasladó a una silla vacía. Se sentó y empezó a comer con una mano, como si fuera a escuchar una larga historia. Por favor. Morran cerró los ojos por un momento, y finalmente abrió la boca. Este era originalmente un hombre de negocios. ¿Qué hombre de negocios? Todos ustedes deben saber que hay un tipo de negocio en el mundo del cultivo llamado Baodatin. Villa Season Mayun era la más familiarizada con esto. Levantó la mano y dijo, bien, nuestra villa está más familiarizada con esta gente. Morran respondió, sí, por eso el tío estaba preguntando por los restos de su hermano fallecido.
también estaba buscando al señor Bao Wen. Sue Seung-yeon, por supuesto, Sue Seung-yeon recordó que fue el señor Bao Wen quien proporcionó las pistas. En ese momento, la torre de jade borracho estaba envuelta en un mar de fuego, y se decía que solo sobrevivió un niño. Incluso podía recordar claramente el rostro emocionado del señor Bao Go, y no podía evitar suspirar. Dios bendiga al hijo de su hermano, que había sobrevivido a una gran prueba. Ese año, el señor Bao Wen aceptó el encargo e investigó varias veces. Finalmente, se le ocurrió una idea y fue al pabellón de jade intoxicado para buscar a alguien. Encuentra a una mujer con el apellido Mo. Alguien preguntó con curiosidad, ¿quién es ese? Ella es la querida compañera del líder de la secta Sue. Era conocida como Lady Mo. Una vez fue hija de una familia rica. Alguien reaccionó y dijo sorprendido, ¿Lady Mo? Ese es el nombre del sirviente mayor Yu, ¿no? Pero por lo que acaba de decir ella parecía una mujer malvada. Moran dijo con indiferencia, ella no nació para hacer el mal. Escuchar a mi madre, Lady Mo y su historia son muy similares, y también es una persona lamentable. Cuando era joven, tenía un amante, un cultivador sin dinero. Ese cultivador pícaro dijo que iba al mundo del cultivo inferior para crear una secta famosa, así que Lady Mo le dio todo su dinero y accesorios, decidida a ayudarlo a lograr sus ambiciones. Sue Seung-yeon murmuró, mi hermano mayor. Moran continuó, cuando ese cultivador pícaro se fue, le juró a Lady Mo que la casaría en su casa en la gloria después de haber logrado grandes cosas. Por eso, incluso le dio a Lady Mo una frase, en el río de humo y en el barco de recreo, los sonidos del laúd del hada eran lentos, y mi marido no necesitaba escuchar nada. Este tipo de cosas entre un hombre y una mujer llamaron la atención de todos. Una cultivadora preguntó, ¿podría ser que el anterior líder de la secta del Pico Sisen también hiciera lo mismo que Nangong Yan, abandonando a su esposa? Los ojos de Sue Seung-yeon Bao estaban bien abiertos mientras regañaban. Tonterías. ¿Cómo puede mi hermano ser esa clase de persona? Mi hermano nunca ha olvidado a la señorita Mo. Hablando de su hermano fallecido, el hombre no pudo evitar sentirse triste. Sus ojos se pusieron un poco rojos. El anciano Xuanji también dijo desde un costado, por favor, ten cuidado, esta dama inmortal. El líder de la secta de la generación anterior murió en una feroz batalla poco después de convertirse en miembro de la facción fundadora. No se retractó intencionadamente de sus palabras. Antes de morir, hablaba a menudo de esa mujer con el Señor, siempre diciendo que una vez que la secta estuviera un poco más estable, inmediatamente iría a recogerla. No es para nada el mismo que Nangong Yan, ciertamente. Al final, ella tuvo mucha más suerte que mi madre. Su marido había muerto, pero había alguien que todavía quería traerla de vuelta. Nangong Yan seguía vivo, pero nunca se había atrevido a reconocerme a mí o a mi madre. Ja, entonces lo sé. Así que esa es la razón por la que te sientes celoso. Por eso cambiaste al príncipe heredero, mataste a Lady Mo, quemaste el pabellón de jade intoxicado y te hiciste pasar por ella. Escuchando esta suposición maliciosa, Moran miró a este cultivador extremadamente inteligente y dijo, nunca pensé en hacerme pasar por él. El cultivador no estaba convencido y se mofó. ¿Qué está pasando? ¿Podría ser que haya alguien que te obligue a ser el joven maestro en el Pico Sisen? ¿Qué estaba pasando? De hecho, había muchas cosas en este mundo que no eran así al principio. Sin embargo, un día, la mariposa agitó repentinamente sus alas, haciendo que el viento soplara y el mar se convirtiera en un campo de moras. Era como si hubiera pensado en reemplazar al sobrino de Sue Seung-yeon desde el principio, y Lady Mo no era la mamá de esa malvada industria musical. Había sido gentil y amable en su juventud, y había estado junto a la ventana de Swan, esperando que su marido volviese pronto a casa. Se había alegrado de escribir a su lejano amante cuando se enteró de que tenía un hijo en su vientre. Ella también había recibido una carta de él, y la emoción del hombre que se había convertido en padre se desbordaba sobre el papel. Ella había experimentado estos tiempos maravillosos antes. ¿Y qué si era una Su? Otros se burlaban de su amante como un don nadie. ¿Y qué si se burlaban de ella por estar embarazada antes del matrimonio? Un día, él cumpliría su promesa y la recibiría gloriosamente a ella y a su hijo a través de la puerta. Estaba tan segura, pero entonces, día a día, los días pasaban. Gradualmente, las cartas cambiaron de 3 a 7 días. Luego de 7 días a un mes. Finalmente, no hubo noticias.
El corazón de Lady Amo finalmente se desanimó. Tenía una personalidad salvaje, y esta relación fue originalmente oculta a sus padres. Después del nacimiento del niño, dudó varias veces antes de llevarlo a casa. Como resultado, su padre se enojó y su esposa legal comenzó a insultarla. Lady Mo se fue enfadada. Después de unas cuantas rondas, la hija de una familia rica se convirtió en la administradora del pabellón de jade intoxicado. Los altibajos de la vida son así, el destino es como un horno, no sabes qué hacer para entrar, salir de nuevo, quizás completamente cambiado. Moran era así, al igual que Lady Amo. Habían pasado 14 años desde sus inocentes días en el tocador cuando el señor Bao Wen la encontró. El maestro que llevaba la petición de Suesen John se sentó, abrió su abanico y sonrió. ¿Dónde está tu mamá? Dile que venga aquí. Llegó la mamá, vestida con un abrigo de flores de melocotón, con la piel de gallina colgando de sus brazos. Se torció la cintura, cogió una pipa de agua y levantó la cortina de cuentas mientras sonreía encantadora. Oye, joven amo, ¿has venido a escuchar al pequeño Kuo a primera hora de la mañana? ¿Te gusta el laúd o el laúd? Tengo un deportista aquí que es experto en todo. Te abriré la puerta y te la haré más barata. Así era la vida. 14 años atrás, cuando su amante se había ido, se había apoyado en la cortina de cuentas con expresión triste. 14 años después, el hermano de su amante finalmente la encontró. Las cortinas de perlas del tiempo separaron las vastas vidas, y luego volvieron a rodar. Había eliminado el vermellón verde y ahora estaba lleno de las vicisitudes de la vida. La tímida mujer, parecida a un ciervo que había muerto hacía mucho tiempo, estaba sentada en el pabellón de jade intoxicado y gritaba el viento y la lluvia. El señor Bao Wen no suspiró con emoción. En sus ojos, solo había dinero. Agitó su abanico y sonrió. No hay necesidad de escuchar la canción. Vine aquí a preguntar por alguien de la mamá. La sonrisa de la madre se congeló cuando su tono se volvió frío. ¿Averiguar quién? ¿Averiguar quién? Aquel señor dijo sin prisas. En el río de humo, en la barca de recreo, el sonido del laúd de hadas es lento, y mi marido no te escucha. Cuando la mamá oyó esto, su expresión cambió. Cuando terminó de hablar, ella ya había perdido todo color, sus labios temblaban, y sus cejas agudas, incluso mezquinas, se movían. Se llevó el pañuelo al pecho durante mucho tiempo antes de que finalmente temblara y preguntara, ¿tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién es? El señor Bao preguntó con una sonrisa. Si no me equivoco, por fin he encontrado a alguien en nombre del inmortal Sue. Lady Mo, ¿cómo has estado todos estos años? Lady Mo se balanceó un poco y perdió el equilibrio. Se desmayó en el banco redondo de madera, jadeando pesadamente. Su cara estaba pálida y enrojecida. Hizo un gesto con la mano para despedir a todos, dejando solo al señor Bao Wen en el pasillo. Miró fijamente la cara del hombre de negocios, sus ojos llenos de éxtasis, tristeza y una miríada de otras emociones. La expresión del señor Bao Wen era indiferente. Levantó la tetera para llenar su taza con una taza de té que estaba medio fría y medio caliente. Lo pasó por alto y dijo, bebe un poco de té. Primero, temblando, Lady Amo sostuvo la taza, tomó un sorbo, y luego otro. Cuando el té terminó, ella todavía tomó algunos sorbos antes de que finalmente levantara la cabeza. Es Chai. Sue Lan te pidió que vinieras a buscarme, el señor Bao dijo con un suspiro. A decir verdad, el Sue inmortal que la madre del sirviente mayor perdió hace mucho tiempo ha fallecido. ¿Qué? Es su hermano pequeño. Me pidió que buscara al alma gemela de su hermano mayor. En el pasado, los dos hermanos habían establecido sus propias sectas en el mundo del cultivo inferior. Ya no eran los solitarios que solían ser. Pero ese Sue Xianzhen estaba ocupado construyendo su secta, y no pudo salir por el momento. Después de eso, ocurrió un accidente mientras decapitaba a los demonios. Desafortunadamente, antes de que pudiese terminar, Lady Amo se cubrió la cara y se echó a llorar. Solo después de haber sido persuadida por el señor Bao Hu durante mucho tiempo pudo finalmente detener sus sollozos. Entonces, el caballero continuó, antes de que el inmortal Sue Jun falleciera, había hablado con su hermano sobre el paradero de la madre. Su hermano la ha estado buscando todos estos años, esperando encontrarte y traerte de vuelta. La dama Mo murmuró para sí misma, sin atreverse a tener confianza. Ella tiró bruscamente de la mano del señor Bao Hu y dijo, repite esa frase otra vez.
No lo creo. No creo que el que se está muriendo sea él. Esta fue la parte más importante de este negocio. Se lo recitó de memoria e inmediatamente lo repitió de nuevo. En el río Misty, en la barca de recreo, el sonido del laúd del hada es lento. Esposo, por favor, no escuches, exclamó Lady Amo en voz baja mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Él no ha venido a buscarme todos estos años. Pensé que... Y le eché la culpa. El señor Bao preguntó con un suspiro. Ya han pasado muchos años. Madre, por favor, refrena tu dolor. Bien, ¿esta señora tiene otro hijo? Sí. Sí, 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 sí. Lady Mo se ahogó con sollozos, llorando y secándose las lágrimas. Entonces llamó al pabellón de calor de arriba, Anian, Anian. Monian. Rápido, rápido, baja. La puerta del pabellón se abrió, pero no fue Monian quien salió, sino un niño frágil. El niño sostenía una pila de ropa en sus manos. Su pequeña cara sobresalía de detrás de la ropa, y había algunos moretones en sus mejillas. Parecía tímido. El señor Bao Wen dudó. ¿Esto es tu hijo? Ah, no, no. Lady Mo enjugó sus lágrimas y dijo, este es un sirviente que se queda en mi edificio. El señor inmediatamente dio un suspiro de alivio y se rió en su corazón. Oh, así son las cosas. Lady Mo se volvió hacia el niño y le preguntó, Morran, ¿a dónde fue el joven amo? Ya estamos a menos de 100 capítulos para acabar esta grandiosa historia. Espero que les esté gustando. Como dije, procuro no leer nada de lo que dice y solo copio y pego. Y también quiero decir que no sé si lo que publiqué era muy estúpido, pero si no lo alcanzaron a leer, pues lo comento aquí. Lo que pasa es que hice una apuesta de que si los que me siguen no comparten mi historia en un mes, entonces tendré que subir un capítulo por semana. Perdonen a esta novata de apuestas. Bueno, sin más que decir, hasta mañana y... Ayuda a... Corazón negro naipes, corazón negro naipes.